Bueno, ahora sí nos toca dar la bienvenida a todas y todos ustedes. Agradecemos su presencia y bueno, quisiéramos em, hacer mención de los acuerdos de convivencia. Y decimos acuerdos desde catalizador porque para podernos comunicar mejor les invitamos en este espacio a mantener silenciado el micrófono para evitar ruido de fondo. Sabemos que son tiempos extraordinarios, así que entendemos perfectamente si alguien sale o entra a este conversatorio. Si solo quieren escuchar, no es necesario que enciendan su cámara y utilizaremos el chat del Facebook, por favor, para poder expresar nuestro sentir y pensar y también poder compartir las dudas que tengamos que vayan surgiendo, así lo que quieran compartirnos también sobre sus experiencias en torno al tema. Vamos a hacer, nosotras en el panel utilizaremos las reacciones de Zoom y también podríamos responder con un sí, con un no, con nuestro pulgar hacia arriba o hacia abajo. Como parte de la red de constructores y constructoras de paz, queremos compartir las siguientes consideraciones que también nos parecen sumamente importantes tomarlas en cuenta para los siguientes conversatorios. Nos reconocemos como humanos, que evolucionamos, que nos transformamos y por ello un momento no nos define para siempre. Promovemos la honestidad, la inclusión y las conexiones profundas sin necesariamente estar de acuerdo en todo. Creemos en la libertad de expresión dentro de un contexto de respeto, de empatía y tolerancia con el punto de vista de las otras personas. Así que evitamos obviar, asumir e interpretar situaciones, condiciones u opiniones que no hayan sido asertivamente expresadas. Valoramos la privacidad, los saberes y experiencias de las personas que aquí se encuentran presentes. Este es un espacio seguro. Lo que aquí se dice, aquí se queda. Lo que aquí se aprende, se comparte en cualquier parte. Bienvenidas a todas las personas. Pues les quiero contar un poco del conservatorio, ¿no? De qué va estos ciberespacios. Pues es un ciberespacio entre amigas, amigues y amiguis, en donde vamos a abordar diversos temas, ¿no? Temas que están relacionados a nuestro quehacer y que tiene que ver también, pues, en esto que hemos aprendido, las experiencias que hemos vivido, los retos que hemos enfrentado en nuestro caminar para defender derechos humanos. La única diferencia, pues bueno, es que algunas de nosotras y nosotros cuando nos acompañen otras personas, pues vamos a tener una cerveza en mano, ¿no? Y con ella estaremos conversando. La dinámica básicamente es la siguiente, va a haber una ronda de presentación que va a ser breve de cada una de las personas que aquí nos acompañan. También vamos a tener 3 rondas de preguntas para cada una de las invitadas va a tener 5 minutos para responder. Vamos a poner ahí las advertencias, un corazoncito amarillo significa que nos queda 1 minuto para compartir y un corazoncito rojo significa que tenemos 30 segundos, ¿no? Para poder estar ahí al tanto. Va a aparecer donde está el nombre de Snyder González, la S de Super Snyder. Al finalizar cada ronda vamos a invitar a las personas que nos acompañan a compartirnos su opinión o preguntas que tengan relacionadas al tema. En resumen, este es un espacio donde conversaremos con cerveza en mano. Si quieres darle la siguiente, querida Snyder. La siguiente, por favor, gracias. Yo quiero dar un poco del antecedente de este conservatorio y en particular de la temática. Quienes somos parte de organizaciones o grupos donde se promueve la filantropía, entendemos plenamente la importancia de socializarla y de cultivarla desde una postura ética y encaminada hacia la efectividad, ¿no? Les cuento que el tema de hoy en particular surge a partir de 4 sucesos recientes que me parecen importantes. Bueno, el primero no tan reciente, pero los 3 últimos sí. El primero, mi acercamiento a la filantropía desde el 2004, formando parte de la Asociación de Profesionales en Procuración de Fondos, AFP. El segundo, un artículo publicado en el San Diego Union Tribune sobre la filantropía como medio colonizador, lo que me sacudió un poco y sí me parece importante traerlo a la mesa. El tercero, las precisiones de un discurso de Sabina Berman sobre las mujeres invirtiendo en mujeres, cuando hace referencia a la filantropía, porque se refiere a la filantropía como la acción de dar limosna y mantener al que recibe con la mano extendida, siempre esperando una ayuda siguiente. Entonces, cosa que a mí me causó un poco de ruido, ¿no?
Y el cuarto, los retos a los que nos enfrentamos las organizaciones de la sociedad civil para mantener estas iniciativas vivas en un contexto adverso como el de la pandemia, ¿no? Como esta post-COVID, ¿qué sucede con las organizaciones después del COVID? Para empezar, me gustaría compartir la definición de filantropía como para establecer un piso, ¿no? Y ya después podremos hablar al respecto. Pues la filantropía es toda acción generosa y voluntaria que se realiza en beneficio de la comunidad sin ánimo de lucro o interés. Se le llama el espíritu de buena voluntad hacia todas las personas, la cual se manifiesta especialmente en las actividades dirigidas a promover el bienestar de las personas. En general, se considera como la práctica de apoyar mediante contribuciones económicas o de otro tipo a los programas, campañas, proyectos, ¿no? Que se llevan a cabo en instituciones como las organizaciones de la sociedad civil que no buscan fines lucrativos. Y pues bueno, etimológicamente tiene dos, o sea, deriva de dos raíces, o su raíz sería del griego filos y del griego antropos, ¿no? En resumen, pues esto lo que nos quiere decir es el amor por la humanidad, ¿no? Estas dos palabras. Entonces, si el amor por la humanidad, pues regularmente se traduce en estas voluntades o compromisos que se materializan en la existencia de organizaciones civiles, ¿no? Estas organizaciones que surgen de necesidades expresas o problemáticas y bueno, y que procuran esta justicia social y el bienestar de las personas de una forma igualitaria, ¿no? A través de mecanismos de equidad, seguramente, pero que no necesariamente se traducen en acciones que puedan perpetuar las condiciones en las que viven estas personas. Y ahí es donde empieza un poco esta conversación, ¿no? Por otro lado, pues un acto de humor a la humanidad debería de contemplar también a lo mejor un mecanismo que permita mantener esta acción de amor a la humanidad, ¿no? Eh, sin que perpetúe las condiciones o las problemáticas que quisieron atender desde un principio. Entonces, pensando que no todas las personas nos identificamos con las mismas causas, pues también a lo mejor la filantropía pues se puede valer de esto para reconocer que para todas las causas hay posibles aliadas y aliados, ¿no? Que pueden sumarse para que esto se mantenga. Pues, y ahora después de la pandemia nos hemos obligado a repensarnos quienes queremos continuar con este ánimo de procurar un mundo mejor, ¿no? Un mundo más justo, un mundo sin discriminaciones, un mundo pues donde no existan estas violencias a las que nos hemos enfrentado históricamente, ¿no? Así que empezaremos primero con la presentación de nuestras invitadas. Em, la dinámica pues ya se las comenté. Voy a empezar a decirles cómo es que nos vamos a presentar. Vamos a pedirles a nuestras invitadas, que van a ser mencionadas por orden alfabético, su nombre completo, de en qué ciudad de México se encuentran en este momento, el nombre del colectivo u organización que representan y que nos digan, en caso de que la tengan a la mano, pues el tipo de cerveza. Empezaré poniendo el ejemplo, ¿no? Como debe ser, ya se me enseñaron en casa, para después darle la voz, por orden alfabético les contaba, a nuestras invitadas. Mi nombre, Daniela Sepúlveda Ruiz, lo pueden ver ahí. Me encuentro en Tijuana, Baja California, en esta ciudad fronteriza maravillosa, encantadora. Y en este conservatorio represento a Catalizador Social. Y en este momento también me voy a refrescar la garganta con una cerveza local que se llama Insurgente, el nombre de Niebla. Y acá Insurgente nos dice, sé un insurgente, toma artesanal. Bueno, le voy a pedir a mi querida Maggie que pueda que abra su cámara si es posible, para que pueda compartirnos su nombre completo, en qué ciudad se encuentra, la organización que representa y la cerveza con la que se acompaña. Maggie querida, si estás por ahí. A ver, aquí está ahorita. A lo mejor se nos retiró. Mientras, si no le decimos a Marilú, Marilú, hermosa, por favor. Sí, hola, buenas noches. Bueno, pues yo soy Marilú, mejor conocida como Marilú, pero mi nombre completo es María Guadalupe Sandoval Rubalcaba. Yo estoy en estos momentos en la que es su casa, en Zapopan, en el bello estado de Jalisco.
y soy la presidenta del Parlamento de la Mujer Jalisciense. ¿Sí? Organización, pues estamos aquí con presencia en todo el estado de Jalisco, ¿verdad? Y bueno, pues yo me acompaño, no me acompaño exactamente con una cerveza, sí, pero bueno, aquí se da mucho lo que es la cerveza La Estrellita, es muy famosa aquí en Jalisco, y hay muchas cervezas artesanales en diferentes municipios del estado de Jalisco, ¿verdad? Pero pues les digo salud, para aquellas que sí les gusta tomarse su traguito de cerveza, ¿verdad? Y pues provechito. Yo más bien un Gracias, traguito Marilu, hermosa. de refresco. Sí. Querida Maggie, nos encantaría escucharte, saber que nos compartas tu nombre completo, dónde te encuentras, en qué lugar de México te encuentras actualmente, la Hola, ¿qué organización tal? que estás representando. Gracias. Sí, yo estoy en la Ciudad de México. Em, Coordino la Red Interamericana de Refugios, Casas de Acogida, Albergues y Centros para Mujeres. Estoy aquí con mis perritos que en la pandemia tienen frío y se quieren meter a algún lado. Y aunque haga frío, de pronto sí una cerveza. Aprendí a tomar la cerveza caliente, por ejemplo, que se toma en Europa. Entonces, incluso en los fríos, ellos se toman su cervecita caliente y algunas cervezas son también hechas, o más bien, yo creo que más bien tan espesas, también hechas en el sentido de que son tan nutritivas que si te tomas una cerveza muy oscura, pues equivale a tu sopa, ¿no? En lugar de una sopa o a comer. Entonces, por ejemplo, pero no, yo todo lo contrario, yo tengo una cerveza muy light hoy, que es la cerveza ultra light. Perfecto, muchas gracias, querida Maggie. Bueno, le vamos a pedir Sí. a Leti que ahora haga uso de la voz, Leti hermosa. Claro que sí. Buenas noches a todas, a todos. Gracias, Dani, por esta invitación. Yo soy Leticia Becerril Palacios. Saludos desde la Ciudad de México. Y tengo el honor de dirigir una fundación que se llama Ayuda y Solidaridad con las Niñas de la Calle, donde atendemos a niñas, adolescentes y jóvenes mujeres en situación de vulnerabilidad. Y también de manera voluntaria, pues tengo el honor de pertenecer a la Association of Fundraising Professionals, capítulo, que ahora es capítulo Centro y Sur, ¿no? En donde pues brindamos oportunidades de capacitación y fortalecimiento a todos aquellos profesionales que se dedican a la procuración de fondos y al desarrollo institucional. Estoy actualmente en la fundación, así que hoy no tengo cerveza en mano, pero brindo con ustedes con una riquísima agua mineral que además es mi favorita y con el gusto de poder compartir con todas ustedes. Gracias, chicas. Muchas gracias, Leti hermosa. Perla querida, ahora es tu turno. Pues hola, yo estoy desde Morelia, y no me encontré la local que es la Bru, que les recomiendo el maíz azul, que es delicioso, pero con la cual voy a estar brindando. Mi nombre es Perla Vázquez, yo soy feminista, defensora de derechos humanos. En esta ocasión estoy como desde una cooperativa de activistas feministas que nos dedicamos a la sostenibilidad de los movimientos sociales, y hablamos más que de procuración de sostenibilidad de los movimientos sociales, y como que es mi entrada para la discusión sobre la filantropía. Entonces estoy muy emocionada, se llama Suquamis. Suquamis o mejor Chucuamis, que es una palabra purépecha, y es porque estoy más cercana a la zona purépecha aquí en Michoacán, y significa es una palabra que significa personas que ponen su sabiduría para la sanación. Entonces me emociona mucho poder compartirles desde esa mirada compartida. Listo. Genial, muchas gracias. Aquí también están otras personas conectadas. Vamos a compartirles las primeras preguntas, estas preguntas que de repente surgen, ¿no? A partir de esto que les compartí anteriormente, los antecedentes desde la filantropía hasta también estos espacios que se ponen a reflexionar sobre eso. Entonces, pensando que la filantropía, pues es el amor a la humanidad, ¿no? ¿Cómo se practica o se promueve la filantropía pues, desde su experiencia y qué tanto compromete la autonomía de las organizaciones? Le vamos a dar en el mismo orden la palabra. Voy a empezar con
con Maggie, que es quien podría empezar. No sé, Maggie, si estás lista para compartirnos desde tu experiencia, tu sentir pensar, cómo se practica o promueve la filantropía y qué tanto compromete la autonomía de las organizaciones o las iniciativas. Claro, sí. Bueno, a mí me parece que la filantropía ha tenido rumbos distintos de manera histórica. Por una parte, vínculos a veces a una ideología o a una religión, o a veces vínculos a un soporte económico para desarrollar a partir de la generación de abundancia, pues una plataforma o tomarlo como un instrumento para poder hacer alguna obra que se necesita, generalmente en beneficio de algunas personas o grupo de personas que se encuentran en vulnerabilidad, en desventaja, en desigualdad, etcétera, ¿no? Sí ha sido un término que me parece que ha sido polémico a lo largo del tiempo, sobre todo porque ha estado vinculado, como te comento, a este tipo de conductas, y hay personas que sí han hecho una serie de estrategias que parecen filantrópicas, pero no lo son. Y sin embargo, creo que eso ha venido de alguna manera a generar confusión, poca claridad respecto del término. En lo personal, yo me considero una persona que contribuye a la sociedad desde la filantropía. Vengo de una familia que es así, principalmente la familia Guillet, siempre buscando contribuir, construir un mejor, en un momento específico, un mejor Veracruz, mis abuelos, después distintas personas de la familia en León, Guanajuato, un mejor León, Guanajuato, y fundaron una de mis tías el primer sanatorio, en ese caso de monjas, ¿no? Para ayudar a las personas que estaban en situación de calle, desventaja. Mis padres, por ejemplo, son fundadores de un movimiento religioso, ellos vinculados a la religión que es Cáritas Diocesana, y yo desde hace mucho tiempo, bueno, fundé el primer refugio para mujeres víctimas de violencia en Aguascalientes hace 26 años, y creo que es como un linaje de personas que estamos comprometidas con el desarrollo de nuestra comunidad e incluso de nuestro país, ¿no? Hoy, por ejemplo, la organización que coordino justamente busca un impacto para generar una mejor América Latina, para las mujeres, más segura, más digna, en donde haya una igualdad de derechos y respeto sobre todo el derecho de vivir libres de violencia. Entonces, creo que la discusión puede ser académica. Me parece que no es exactamente el espacio aquí con una chela, discutirla desde un lado académico, pero sí me parece que es muy frecuente politizarla, y lo más para generar descalificación sobre las personas que se dedican a hacer este tipo de trabajo. Pero bueno, cedo la palabra a mis compañeras o a ti, Daniela. Muchas gracias, Maggie, por esta contribución. A nosotros nos gustaría escuchar a Marilu. Marilu, ¿qué opinas al respecto? Nos dices cosas muy interesantes, Maggie, para iniciar la conversación. Y Marilu, quisiéramos saber cómo se practica desde tu experiencia, ¿no? La filantropía en México o la organización donde te encuentras, y qué tanto podría comprometer, si es que lo compromete, la autonomía de la organización. Así es. Pues sí, mira, Daniela, yo creo que la filantropía la practicamos desde nuestros antepasados, ¿no? O sea, es algo natural en México, el apoyo de la gente, el vivir y apoyar a la gente. Uno lo ve en las historias de México, siempre hay alguien que está ayudando sin ningún interés y sin esperar nada a cambio. Entonces yo creo que desde ahí lo traeremos en la sangre, todas de alguna forma, ¿sí? Para el ayudar y apoyar a la gente. Yo me acuerdo que desde niña mi madre me decía, hija, pues tú pagas porque te alquilen y nomás estás viendo a ver a quién ayudas, ¿no? O sea, te quitas el bocado de la boca para darle a la gente. Entonces, pues lo traemos desde niña. Yo siempre he sido un enemigo de la injusticia, desde que yo me acuerdo o tengo
por lo menos noción de lo que es ver las injusticias que hay. ¿Sí? Yo lloraba, bueno, aunque no soy llorona, pero casi lloraba cuando veía yo una niña en la calle, ¿sí? Cuando veía a una señora, una persona en la calle sin comer, sin buscar, me quitaba el lonche de la mochila y se los daba. Entonces yo creo que lo traemos en la sangre, ¿no? El mexicano lo trae ya de por sí en la sangre, el ayudar a la gente sin esperar nada a cambio. Entonces por eso nació mi inquietud, ¿sí? Siempre apoyando mujeres, siempre rodeada de mujeres, también apoyando a las mujeres desde en las ligas estudiantiles, desde todo. Entonces nació pues esta idea de lo del Parlamento, precisamente para apoyar a aquellas mujeres vulnerables, ¿no? Vulnerables en todos los sentidos, porque dentro del Parlamento no nada más es la preparación de las mujeres o el empoderamiento de la mujer, sino también es la labor social que realizamos dentro del mismo, ¿sí? O sea, chicas vulnerables para apoyarlas con hospitales, con medicamentos, con alimentos. Ahorita que dice Maggie de las mujeres maltratadas, que ya tiene parece ser que tiene un albergue, pues nosotros también el apoyo a los albergues. ¿Cómo le hacemos? No sabemos. La verdad, no sabemos, de alguna forma salen los apoyos. Entonces, yo siento que se practica en México, ya por el hecho de ser mexicanos, somos dados a ayudar y aportar. Se ve en todos los sentidos. ¿Qué tanto compromete la autonomía de las organizaciones? Pues sí puede haber algo de compromiso, por lo menos nosotros, bueno, nuestro compromiso es hacia la gente, nunca es compromiso hacia un gobierno, nunca es compromiso hacia algún interés que haya en otras personas. Al contrario, nuestro compromiso siempre va a ser la gente, ¿sí? El apoyar a la gente. Entonces, pues es algo padrísimo, es algo interesante, es algo, te vas a las comunidades más pobres, les llevas a los niños un juguete, una cobija, y bueno, la satisfacción es aquella sonrisa que te dan y aquel gracias que te dan. Entonces yo creo que las organizaciones civiles en México somos mega importantes, primordiales en México, porque nos entregamos al todo por todo, ¿sí? Entonces, pues yo la verdad satisfecha con el trabajo que tenemos nosotros, que seguimos haciendo, el trabajo que han hecho todas las organizaciones civiles, porque yo conozco muchas que la verdad es increíble todo el trabajo que hacen, que por los niños del cáncer, que por las mujeres maltratadas, que por las niñas vulnerables, o sea, entonces todo eso como que te satisface, ¿no? Y te ayuda a sumarte con las demás organizaciones para seguir dando y apoyando. Entonces, bueno, entonces yo creo que en mi experiencia, la filantropía en México, pues la traemos ya en la sangre, ¿no? Ese apoyo que podemos dar a la gente. Qué bonito. Coinciden, hay dos coincidencias hasta ahorita, ¿no? La filantropía se inculca también, la vemos, ¿no? Qué bonito, Maggie, que la familia ya haya todo ese antecedente. Y bueno, aquí ya un poco me da cuenta de cómo podemos nosotros promover que la filantropía suceda en nuestras sociedades. Leti, hermosa, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Cómo se practica o se promueve la filantropía? Tú nos comentaste que eres parte de AFP, de esta organización, y desde esa mirada y esa experiencia también cómo esta filantropía o la promoción de la filantropía puede comprometer a las organizaciones. Pues creo que así como lo han dicho mis colegas, ¿no? También coincido totalmente en cómo lo traemos ya desde el ADN, yo diría, y sobre todo creo que el gran reto en el mundo actual es hacer evidente que la filantropía busca ese bienestar, y bienestar sí en el corto plazo, pero que también es sostenible a lo largo del tiempo. Entonces me parece que el término de filantropía, que ya lo definiste súper bien tú, Dani, me parece que también hoy a hacer este análisis, sí histórico, pero más contextual en lo que nos toca vivir ahora, como lo estamos viviendo con la situación
que vivimos, política social, económica, internacional, etcétera, me parece que marca un espectro amplísimo y que es un rango en donde podemos ubicarnos desde algo que puede ser muy en el corto plazo hasta llevarlo a un tema de inversión y que también en este mismo espectro nos permite aliviar síntomas muy inmediatos de un malestar, una problemática social, pero que también un enfoque filantrópico más estratégico nos va a permitir entrarle a las causas y cómo podemos hacer una modificación de ciertas realidades, ciertas condiciones, para que esa problemática no se repita y realmente pues pongamos una solución a eso. Y también creo que también es tan amplio que este espectro nos permite vivir desde ese asistencialismo, ¿no? Entendido el asistencialismo como esta capacidad de poder ayudar a esta población vulnerable en todo su espectro también, que es súper amplio, y sin meter ningún juicio, ¿no? O sea, pero sí desde algo de cortoplacista, de manera inmediata, el sufrimiento, salvar una vida, hacia el otro espectro, más bien yo diría, a través de la filantropía, sí lograr una verdadera autonomía. ¿Y de qué depende que nos coloquemos a lo largo de este espectro? Creo que depende de nosotros, de las organizaciones de la sociedad civil y de la capacidad que tengamos de movilizar ese tipo de alianzas públicas, privadas, sociales, con la sociedad civil organizada y toda su mezcla posible, entendiendo sobre todo no nada más las motivaciones que nos lleva a diferentes colectivos, entidades públicas y privadas a acercarnos a ese espectro de filantropía, pero también entender cuáles son esos beneficios que buscamos ambas partes y también cuáles son esos riesgos latentes y muy posibles al podernos acercarnos a una alianza filantrópica, que yo insisto que debería de ser súper estratégica. Desde la Association of Fundraising Professionals, sí celebramos muchísimo esta capacidad y este gozo de poder brindar las condiciones para que esas soluciones sociales sucedan, donde confluyen toda esta serie de actores, pero también celebramos que la filantropía se mueva a este largo plazo, a hacerlo sustentable, a tener evidencias, a estar documentada, y que si bien despertamos esta necesidad que también nosotros como seres humanos de poder pertenecer y aliviar a algún sufrimiento o cambiar una problemática, que en el momento en que la mantenemos alimentada, documentada y sobre todo mostrando la evidencia de lo que sí podemos hacer todos, entonces esa filantropía se vuelve como una herramienta que nos permite ser, otra vez, no quiero ser reiterativa, pero ser estratégicos, pero sobre todo profesionales, sistemáticos, documentados. Y en ese sentido, me parece que es como cuando entendemos esta maduración que ha tenido el sector social a lo largo del tiempo. Y no para entrar en tanto detalle, pero solo entender cómo hace unas décadas, ¿no? Nos nombrábamos o nos nombraban organizaciones no gubernamentales y que por ahí todavía se siguen nombrando ONGs y luego nos nombraron tercer sector. Y me parece que hoy es mucho más atinado el que seamos organizaciones de la sociedad civil, porque ya no nos estamos diferenciando de lo que no somos, ni de lo que no quiero ser, sino lo que sí quiero ser y de lo que sí puedo hacer. Entonces me parece que los problemas sociales son enormes, pero que a través de una filantropía bien posicionada, con una lógica de largo plazo y realmente tratando de solucionar los problemas, es cuando en lugar de estar peleando con la autonomía, creo que puede tener un soporte impresionante para que a través de una filantropía estratégica podamos lograr una autonomía de las causas que representamos, de las poblaciones a las que queremos mejorar sus condiciones, y que entonces la filantropía sí tenga este enfoque que ojalá podamos platicarlo un poquito más adelante, este enfoque más actual de derechos humanos y un enfoque basado en el desarrollo, que está súper bien, hoy le doy de comer a alguien, pero que también en esta filantropía estratégica podamos mudar de, sí estoy dando de comer a alguien, pero ¿para qué? Para que pueda desarrollar otras habilidades cognitivas, socioemocionales, laborales, poder estas mismas personas que muchas de nosotros apoyamos a temas de mujeres y temas de género, pero en general, ¿no? Niños, adultos mayores, etcétera, que puedan romper estos círculos de violencia y de pobreza que también nos mueven y que queremos acabar con ellos. Y que a través de esta filantropía estratégica, pues literal puedan encontrar estas capacidades de desarrollo para ser ellos y ellas mismas, estos agentes de cambio, y que también hoy, pues estamos celebrando también la filantropía al tener estas colegas
tan reconocidas y tan, pues sí, tan buenazas en todo lo que hacen, y de manera filantrópica también venir a decir cómo sí se pueden hacer las cosas, ¿no? Leti hermosa, que acabas de tocar un punto que ratito abordaremos, pero me llama, tengo mucha curiosidad por saber qué nos dirá Perla, qué nos va a decir Perlita hermosa con esto de la práctica de la filantropía y qué tanto compromete la autonomía. Creo que Leti te dio el pie por completo, ¿no? Te dio la mano para que Sí, entraras sí. al diálogo. Sí, pues muchas gracias. Yo creo que algo que me gusta mucho de las herramientas pedagógicas del feminismo es situar, ¿no? Hay una cosa que dice, pues, siempre es importante compartir desde dónde estamos viendo, ¿no? Y yo quisiera un poco situar como mi estadía, mi reflexión de la filantropía ha sido más vista como una comunidad filantrópica, ¿no? Reconocer que es una gran diversidad, como justo Leti decía, estamos hablando como de una gran diversidad en México, una gran diversidad en América Latina, una gran diversidad en Europa, Estados Unidos, una gran diversidad en Asia, en África, en las zonas y, árabes, etcétera, ¿no? Como alrededor del mundo hay muchas manifestaciones de esta comunidad filantrópica, y creo que una característica general es que no es nueva, es de mucho tiempo atrás, hay una gran trayectoria, hay una gran historia, en algunos lugares más que en otros ha habido más una historicidad, una documentación, un análisis más profundo, ¿no? Yo creo que tenemos una gran diversidad, ¿no? Situándolo en América Latina, y yo diría en el sur global, que es de donde me gusta mucho hablar a mí, algo que sí fue pasando, yo creo que en los últimos tal vez 10, 20 años, la filantropía es algo histórico, ¿no? Así, por ejemplo, de los primeros ejercicios filantrópicos nacionales es Monte de Piedad, ¿no? Es como el gran, es la más antigua institución que empezó a decir, es importante donar, es importante darle a la persona que necesita, ¿no? Y entonces, pero también a lo largo del tiempo ha ido pues teniendo como muchas variantes, ¿no? Y creo que cuando hablamos de la colonialidad o cuando hablamos de lo que está en riesgo de la autonomía de las organizaciones, también es reconocer que hay una diversidad. Yo creo que ha habido muchos momentos históricos donde, o sea, tenemos iglesias, personas, fundaciones comunitarias, fundaciones privadas, fundaciones familiares. Tenemos como una gran diversidad de donantes, y creo que algo que a mí me parece muy valioso compartirles es, pues no estamos hablando de una filantropía, estamos hablando de una comunidad que tiene distintas características y diversidades. Ni siquiera en las fundaciones comunitarias que están en México podríamos hablar de una forma, ¿no? Hay una gran diversidad, no es lo mismo las fundaciones comunitarias, no sé, la Fundación Comunitaria Malinalco, la Fundación Merced, Comunalia, Fasol, o sea, como hay muchas organizaciones filantrópicas que están apoyando, y para mí ha sido, me ha acercado a la filantropía a partir de reflexionar como movimiento feminista, que no es, ni son ONGs, ni son sociedad civil, es junto todo, pero también somos activistas, y justo empezamos a darnos cuenta que estábamos dentro de distintas comunidades filantrópicas y que nos dábamos cuenta que había que pasar a distintas discusiones, sobre todo con este elemento, porque había, como en distintos momentos históricos, ha habido menos autonomía o más autonomía que las organizaciones pueden tener, ¿no? Y yo creo que sí también depende mucho de la geopolítica, de las condiciones nacionales, de las restricciones fiscales. Hay como muchos entramados que vale la pena como analizar, ¿no? Y yo creo que ahí la comunidad filantrópica feminista de la que vengo yo sí empezó diciendo, oigan, híjole, no nos alcanza con dar apoyos para procesos de desigualdad social, sino también nos toca cuestionar por qué hay desigualdad social. No nos alcanza solo para darle a las personas que menos tienen, sino también identificar que esas personas y las comunidades filantrópicas hay una relación de poder y tenemos que revertir la relación de poder. No nos alcanza con decir que viene del norte al sur, ¿no? Tenemos que cuestionar qué significa la colonialidad y cómo si cuando el donante habla y dice, y ahora yo quiero financiar, no sé, alimentos y no quiero financiar violencia de género,
pues sí condiciona a un sector, ¿no? Sí tiene esa decisión tiene un impacto, ¿no? Y creo que las comunidades filantrópicas feministas empezamos a cuestionar y hablar de relaciones de poder, ¿no? Y más que negar que no haya, es reconocer que hay varias y que tenemos que ser conscientes de cómo las manejamos, ¿no? Y que muchas veces la sociedad civil, los movimientos sociales necesitaban construir un diálogo. Los donantes tienen una responsabilidad más fuerte para reconocer que cuando a veces cambian de agenda, definen cosas, sí impacta, porque es distinto el que da el dinero que el que recibe el dinero, ¿no? Y entonces a mí algo que me ha gustado mucho de decir, bueno, sí hay una relación de poder, hay una influencia que impacta en qué tanta autonomía tienes, que es lo que decía Leti, que a mí me gusta mucho una relación, un análisis sobre independencia y autonomía. La independencia es yo voy, tengo mi dinero, pero al final el sector o el contexto no me reconoce mi autonomía ni reconoce que yo puedo tomar decisiones sobre mi dinero, ¿no? Y la autonomía es un acto social. La autonomía es, no solo yo puedo decidir en qué manejo, qué invierto mi dinero como organización o sociedad civil, sino que también el donante, la otra organización reconoce que es válida mi decisión. Entonces, la autonomía al ser un proceso social y político, sí es algo que siempre está en disputa, ¿no? Entonces, creo para mí es importante reconocer que la filantropía tiene una relación de poder que tiene que cuidar, mediar, ser más corresponsable. A veces estas son menos o más, dependiendo pues qué relación tengas con tu propio donante. A veces cuando estamos hablando de donantes de cooperación gubernamental, pues es mucho más complejo porque pues generalmente son agendas definidas por gobiernos, por partidos, no está definida por la sociedad civil. Y ahí entré a una comunidad de filantropía feminista más pensando en sí tenemos que cuestionar la relación de poder, sí tenemos que hablar hay una discusión sobre justicia económica, de mucho de la riqueza de la filantropía se tiene que redistribuir por los niveles de explotación históricos que ha habido, que es como hablar de la decolonialidad filantrópica y las prácticas de anticolonialidad filantrópica. Y sí, por el otro lado, hay que hablar sobre el largo plazo y eliminar la discusión de proyectos cortoplacistas, ¿no? Entonces ahí creo que hay una comunidad que cada vez va creciendo más de filantropía, que se está cuestionando el generar donativos basados en la confianza, no basados en el control financiero, no de proyectos, sino a largo plazo, involucrando a las organizaciones en la toma de decisiones de a quién le dan dinero, que es todo el proceso participativo de donativos, ¿no? Entonces, creo que también dentro de la comunidad filantrópica, al reconocer que la colonialidad, que la dependencia, que la jerarquía afectaba, ha ido transformando hacia prácticas como menos jerárquicas y reconociendo la responsabilidad que la comunidad filantrópica tiene. Entonces creo que hoy día hay una gran diversidad y depende mucho de también cómo la sociedad civil o los movimientos sociales se acercan a una comunidad o a otra filantrópica, ¿no? Y creo que ahí algo que ha sido muy valioso es que es una comunidad que va aprendiendo y que no es fija, ¿no? O sea, no es que haya una forma de ser donante ni una forma de recibir recurso y todo te condiciona, ¿no? Sino que hay fondos mucho más flexibles que antes. Yo participé de la creación de 2 fondos que a mí me parecen muy bonitos, que es fondos para movimientos sociales. Uno es el Fondo Frida, que es un fondo global que apoya a las movilizaciones de jóvenes feministas a lo largo del mundo. Y la base es que no tengan registro jurídico, que tengan una apuesta política, que tengan una identidad política y que busquen la transformación política, ¿no? El derrocar el patriarcado, por ejemplo, ¿no? Y otros fondos que están un poco en ese mismo nivel y entonces ahí creo que hay una gran diversidad de experiencias filantrópicas, ¿no? Y listo, sí. Muchas gracias, Perla. Oye, sí, si la filantropía es el amor por la humanidad, pues tenemos que también tomar en cuenta que cada persona tiene una forma distinta de amar, ¿no? Voy a ponerlo así y me encanta hablarlo en esos términos porque efectivamente, ¿no? Si lo llevamos a esos otros espacios, podemos encontrar y reconocer las complejidades. Yo quiero invitar a la gente que nos está viendo, ahí está Ana Nápoles, Manuel González,
Está ahí Irma Palacios, Andrea Espíndola, perdón, Saray Molina. Si tienen algún comentario, alguna pregunta para nuestras invitadas, por favor no duden en hacerlo. Me quedo con esto de que es un proceso social y político, ¿no? O sea, que se traduce finalmente en lo económico y que podría ahí descubrir también nuestra relación con el dinero, ¿no? Y cómo eso también tiene una influencia con la relación de poder, por ahí va la pregunta. Me alegra también la contribución de Maggie al decir que debería tener un enfoque basado en el desarrollo, la filantropía, ¿no? Y me llevo en el corazón el que todas tengan estos actos filantrópicos o filántropos que se ha inculcado desde casa. Sabemos que a través de la filantropía sí podemos lograr la autonomía de las organizaciones, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y también, sobre todo desde Catalizador, que debe de ser una filantropía documentada, debe estar sistematizada, porque pues lo que no se escribe a veces no existe y es difícil trascender, ¿no? De esa, o sea, si no queda documentado, si no queda la evidencia ahí, y también será difícil identificar cómo podemos mejorar la forma en que logramos este desarrollo. Y bueno, esto me lleva a la siguiente pregunta, mientras vemos aquí si alguien participa. ¿De qué forma podríamos promover entonces la filantropía en México, este amor de dar, pensando incluso que efectivamente no tiene que traducirse en dinero? A veces se traduce en tiempo, como en este momento, bien lo dijiste, Leti, y que en México no promovemos tanto eso, ¿no? Que ni siquiera le damos tanto valor a nuestro tiempo y cómo el tiempo puede transformar también las condiciones de los espacios y las personas. Pensando que hay países en donde parte de tu CV te preguntan en dónde has contribuido, dónde has puesto tiempo voluntario, ¿no? De tu vida, y que eso tiene un valor muy importante porque eso habla mucho de ti. Eso habla mucho sobre tu compromiso con la humanidad, ¿no? Y bueno, ¿de qué forma podríamos promover esta filantropía sin que eso se traduzca en ese asistencialismo que no permite cambiar estas condiciones, ¿no? Que no permite, que obstaculiza el desarrollo? Y abro el micrófono nuevamente, le voy a invitar a nuestra querida Maggie que nos comparta su opinión al respecto. ¿Yo? Ay, perdón, es que ya saben que en épocas de la pandemia están los pequeños aquí, entonces de pronto me distraje. Pero sí, mi opinión al respecto de que me puedes volver a comentar, Dani. ¿Cómo podríamos promover la filantropía sin que se traduzca en este asistencialismo que no permite el desarrollo? Claro, importantísimo. Yo creo que teniendo una mirada y un enfoque de derechos, a mí me parece siempre que eso es crucial. Cuando tenemos centrado nuestro cerebrito o la brújula de nuestras acciones a partir de un enfoque de derechos, de igualdades, de libertades reales, en donde no estamos en nuestro propio confinamiento ideológico, digamos, lo que es posible transitar con las demás personas que tienen su pensamiento propio, a mí me parece que es la mejor forma de garantizar que se hagan acciones que no sean asistencialistas. ¿Qué es una acción asistencialista? Dar algo o brindar un servicio o dar algo en donde al final del día no desarrollamos la autonomía en las personas. ¿Qué es la autonomía? Hay 3 tipos de autonomía: de pensamiento, de movimiento, de acción. Para ello, entre otras cosas, se necesita también una autonomía económica, ¿no? Entonces, es importantísimo tener un enfoque de derechos al momento en que se diseñan las políticas, los planes, los programas. Es importantísimo tener ese enfoque al momento que diseñamos la misión o la visión de nuestras organizaciones civiles. Y si no podemos, porque también es muy probable que a veces no se puede desarrollar la autonomía tan fácil por el nivel tan grande de desigualdad, de precariedad de la realidad en donde estamos interviniendo, lo que sí es muy importante es brindar la asistencia o la atención o lo que se puede a través de la filantropía como si fuera en unas condiciones, no como si fuera, en condiciones de igualdad.
Y coincido completamente con lo que decía Perla, desde una participación activa de las personas que van a ser de alguna manera partícipes de eso, y no solo como receptoras de la acción filantrópica o de bienestar, sino partícipes de los programas de acuerdo a sus necesidades, ¿no? 20 horas. Ay, esa es la realidad que nos toca, querida Maggie. Y escuchar también a nosotros cómo la virtualidad ha invadido nuestros espacios, ¿verdad? Tus hijos están en su lugar, así que ellos tienen más derecho. Totalmente, sí, Sí, ya, sí. 8 de la noche, exacto. Sí, Ya es su tiempo. ya. Bueno, le vamos a pasar la palabra a Marilú. Marilú, si nos quisieras compartir tu sentir y pensar sobre esta pregunta, cómo podemos promover una filantropía que no necesariamente sea asistencialista y que permita las condiciones para el desarrollo. Así es. Bueno, pues entendiendo como asistencialismo, pues, lo que es la actitud política orientada a resolver problemas sociales, ¿sí? A partir de la asistencia externa, en lugar de generar soluciones estructurales. Entonces, bueno, pues yo creo que aquí la forma en que se puede promover la filantropía en México, pues sería precisamente por medio de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? O sea, yo creo que es de la forma en que se ha estado promoviendo, tomando en cuenta pues que las organizaciones de la sociedad civil crean estabilidad en las comunidades y ayudan a expandir un estado de derecho al facilitar el acceso a los servicios básicos y fomentar el respeto a los derechos humanos, que ya lo había comentado también una de las compañeras. Asimismo, también las organizaciones de la sociedad civil facilitan la comunicación e interacción entre sociedad y los actores políticos, y es como un vínculo, ¿sí? Sin llegar a ser política, pero es como un vínculo. Fomentan el desarrollo de una red de asociaciones y otros organismos, que también lo había comentado una de las compañeras. Se hace una red entre asociaciones y organismos, fortaleciendo el tejido social, ¿sí? Y al mismo tiempo, pues las mismas organizaciones de la sociedad civil, pues generamos y construimos la cultura de tolerancia y respeto mutuo entre las sociedades, ¿no? Entonces yo creo que la forma en que podemos promover esta filantropía, pues es precisamente por medio de estas asociaciones civiles o de organizaciones de la sociedad civil, tomando en cuenta, súper importante, pues que un dato así bien importante, en nuestro país cuenta aproximadamente con menos de 20,000 organizaciones civiles registradas y acreditadas ante el Estado, ¿sí? Entonces, y de esas, imagínense, por cada más o menos 5,500, 5,700 mexicanos, ¿sí? Una institución legalmente establecida de estas organizaciones de la sociedad civil, más o menos abarca a 5,700 mexicanos, o sea, hablando así en términos generales. Entonces, imagínate, si nosotros sacamos en números, pues hace falta más organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Para que llevemos a cabo esta filantropía en México y poder seguir apoyando a la gente, ¿no? Entonces, yo lo veo desde esa perspectiva. ¿Quiénes somos las que podríamos promover por las mismas organizaciones y a sumar más organizaciones para armar una filantropía más efectiva en México? Sí, el gran reto, primero establecer a lo mejor la forma en que podemos promoverla, ¿no? Y reconocerla como importante, partiendo de la misma referencia, ¿no? Cuando hablamos de filantropía, ¿a qué nos referimos? Y es como hacer la disociación del amor y lo que conocimos como amor romántico, ¿no? Una cosa es la expresión del afecto y puede ser muy diverso, no necesariamente a eso que nos han instalado. Un poco respondiendo a esto del confinamiento, me llamó la atención como dice, el confinamiento ideológico, ¿no? Hace ratito estábamos hablando que
pues lo que hoy significa una cosa puede no significar lo mismo en otros años o ni siquiera existir hoy las palabras que tendremos que utilizar en 20, 30 años, ¿no? Incluso pensar en una palabra tan simple como el amor o la humanidad, ¿a qué nos referimos con eso y cómo lo podemos expresar? Bueno, yo le doy la palabra ahorita a Leti. Leti, nos encantaría escucharte. Por favor, ¿de qué Pues forma siguiendo un puede? poco con esta reflexión de Maggie y de Marilú, ¿no? Con este enfoque basado en derechos humanos, yo nada más añadiría para no repetir, realmente que podamos poner al usuario, a la usuaria en el centro de la atención, o sea, no en la necesidad institucional, no en la necesidad de aquellos que aportan algo, sino realmente en esa solución social que queremos brindar y más bien promover y toda creación de capacidades de esos usuarios para que puedan salir de esas situaciones de vulnerabilidad. Y en ese sentido, creo que promover la filantropía es crear estas condiciones que ellos necesitan, ellas y ellos necesitan, y que también nosotros somos partícipes al ser corresponsables, ¿no? De responsabilidades y de obligaciones, y no tanto con ellos como de sujetos de derecho. Eso por un lado. Y yo, en una manera mucho más práctica, también recomendaría, y basado en la experiencia, es entender que esta filantropía de más de largo plazo y más profunda es un proceso, y es un proceso que se alimenta todo el tiempo, y que no nada más pensemos, como bien lo decías, Dani, no nada más pensemos en los recursos financieros, que claro que generalmente es lo que creemos que nos facilita mucho más este cambio de condiciones de desarrollo, pero que también hay esos recursos humanos, esos recursos materiales, que muchos son intangibles, pero muchos son intangibles, ¿no? Ya lo decías tú, este voluntariado, este expertise, mentoring, coaching, el que vengan y nos asesoren. Me parece que el poder abrir esas posibilidades es lo que nos va a alejar de un asistencialismo cortoplacista a realmente irnos a este análisis colaborativo, que ya también lo mencionaba Perla, ¿no? Esas diversas oportunidades de confluir, cada uno con sus propios intereses, pero cada uno con sus propias dinámicas, pero de nuevo, siempre enfocados en la necesidad, pero sobre todo en las oportunidades de ese usuario. Entonces, también me parece que otra forma de promoverlo es quitarnos esos lentes de carencia, ¿no? Y de brindar, y más bien ponernos estos lentes de grandes oportunidades en donde se vale decir no, ¿no? En algunos de estos apoyos colaborativos, que creo que ahí es donde luego tenemos mucho miedo de, se vienen encima de nuestra independencia y autonomía, que es súper digno decir cuando no necesito ese tipo de apoyo o ese tipo de colaboración o ese tipo de condiciones, y decirlo desde este profesionalismo que ya mencionábamos en la participación anterior, ¿no? Bien sustentado, avalado, sistematizado, y sobre todo también promover la filantropía en el sentido de nosotros tenemos algo que funciona, que por algo decidimos dedicarnos al sector en donde estamos, a apoyar a las comunidades que apoyamos, y ya tenemos una expertise, y me parece que eso es súper válido de ponerlo en la mesa para aquellas otras entidades que quieran apoyar y decir, es con esto, tienes al experto, a los expertos en poder solucionar un problema, y súmate para que esto se pueda hacer mucho más grande. Entonces, creo que eso también nos debe de llevar a ser súper pragmáticos en nosotros hacer el análisis de necesidades con el que contamos, y que más allá de necesidades, porque yo les decía, ponernos otros lentes es, necesito o brindo la oportunidad para una inversión financiera, inversión, ¿no? No aportación, no donativo, sino una verdadera inversión financiera, o necesito esta asesoría y esta capacitación de mediano y largo plazo para que mi equipo a su vez pueda brindar mejores servicios a todos esos usuarios que capacitamos y que a los que servimos, ¿no? Entonces me parece que también promover la filantropía, así, yo insisto en este espectro enorme que nosotros tenemos la oportunidad de colocarnos, es poder integrar esas sabidurías desde nuestra propia perspectiva, pero también desde la de los usuarios y de todos aquellos que quieran colaborar. Entonces, los problemas son enormes, pero pues no hay que centrarnos en la enormidad de los problemas, sino más bien en las oportunidades que tenemos para que una filantropía sea pues sea sostenible, sea sistemática, sea permanente, y sobre todo al momento de crear estas experiencias documentadas, encontremos los espacios en que
todos nosotros de manera individual, pero aquellas entidades gubernamentales, privadas, públicas, sociales, etcétera, puedan tener un espacio de interesarse, de involucrarse y de nuevo de poder invertir. Entonces, me parece que también es nuestra labor en qué parte del espectro de esa filantropía asistencialista o más estratégica nos queremos comunicar y nos queremos posicionar y con base en eso establecer ese tipo de alianzas. Así que no hay que tenerle miedo al asistencialismo, pero más bien hay que brincarlo, ¿no? Y hay que brincarlo con estos dos enfoques buenísimos, el enfoque de derechos humanos y el enfoque basado en fortalezas y en capacidades de desarrollo. Así que, pues, consigamos en esta forma de colaborar todo lo más que podamos identificar de que no nada más sean estos recursos financieros, sino que sean todos estos recursos intangibles y que con esa estrategia seguramente vamos a poder, de nuevo, insisto, en fortalecer nuestra autonomía y realmente mirar el trasfondo de esos problemas sociales que queremos resolver, no nada más en los síntomas, sino realmente en las causas sistémicas, ¿no? Entonces, eso sería, para estar en tiempo. Gracias, Esmaide, por los tiempos. Muchas gracias, querida Leti. Bueno, vamos a escuchar a Perla, que nos dice al respecto, Perla, porque claro, tu mirada va muy encauzada a lo que nos comenta Leti también, ¿no? Sí, yo creo que para mí hay como distintas recomendaciones en distintos niveles, ¿no? Uno es, creo que las activistas, los activistas, las activistas necesitan estar involucrados en la filantropía. Conforme haya más personas que trabajan a nivel comunitario, a nivel político, dentro de las sociedades civil, los movimientos sociales, tomando decisiones dentro de la filantropía, ese proceso va a crecer, porque también algo que no estamos hablando, pero para mí fue un gran aprendizaje, es que la filantropía tampoco está profesionalizada. La filantropía está basada mucho en una estructura de mucha élite o de mucho clasismo, muy alejada de la realidad. Y entonces, también algo que es un elemento maravilloso de fortalecer es que la filantropía tiene que profesionalizarse desde un enfoque de derechos humanos, de análisis de relaciones de poder, tiene que politizarse más, porque tampoco lo tiene necesariamente en distintos niveles, tanto en Estados Unidos, Europa, las más grandes, más chiquitas, ¿no? Hay otro nivel que tiene que ver con las regulaciones fiscales, que creo que México no ha logrado tener una regulación fiscal adecuada frente a la filantropía, tiene una relación solo de donativos deducibles, que es como una cosita chiquita, y realmente tiene que hablar de una serie de reformas fiscales para poder garantizar. Les doy un ejemplo. Me dediqué a hacer justo mi maestría en este tema sobre, pues, qué tipo de donativos, qué reformas fiscales en México. Y hay un comparativo, por ejemplo, entre Slim y Gates, ¿no? Slim es el hombre más rico de América Latina. En algunos momentos va por encima de Gates, pero las reformas fiscales de México y de Latinoamérica hace que cuando mucho Slim dona el 1% de sus ganancias y la responsabilidad y las condiciones fiscales que tiene Gates en Estados Unidos hace que conforme gane más pueda aumentar hasta el 20% de donación de sus ganancias. Es una diferencia abismal. O sea, en América Latina el hombre más rico no solo regresa a su comunidad el 1%. Entonces sí refiere a una política fiscal que no está fomentando la filantropía comunitaria, y eso es un tema complejo, porque estamos hablando de que hay una división norte-sur global donde la filantropía del sur global está siendo más difícil porque no tiene mecanismos fiscales para poder exigir que las ganancias de las personas que tienen más dinero puedan donar más, comparado con un proceso filantrópico que lleva mucho más tiempo, donde en el norte global la del proceso y hay debates fundación, Dario. Ya creo que ahí en América Latina nos tenemos como necesitamos robustecer mucho más las políticas fiscales que ayuden a procesos filantrópicos más justos, más equitativos, que fomenten un enfoque basado en derechos, que eliminen la desigualdad y que no la élite filantrópica del sur global
sea cada vez más rica sin donar a su comunidad, ¿no? Y solo como a sus sectores cercanos, ¿no? Y ahí creo que hay todo un proceso también de construir procesos de diálogo entre toda esta diversidad filantrópica que existe, ¿no? Un caso muy bonito que les quiero contar rápido fue la historia de McKinsey Scott con el proceso de Jeff Bezos. Ellos eran el líder de Amazon, se divorcia de su mujer porque le puso el cuerno, es chisme público, y entonces le pone el cuerno, ella le gana el juicio y ella se vuelve la mujer más rica del mundo. Ella con ese dinero decide donarlo a todo el movimiento feminista, movimiento afrodescendiente, movimiento indígena del mundo. Es el gran como regalo de donación para los movimientos sociales críticos, progresistas, no tradicionales, que ha habido en la historia. Y lo hizo una mujer poderosa, autonomía política, y diciendo, este dinero que fue me pusiste el cuerno, ¿no? Y regresando a la referencia del amor, ¿no? ¿Cómo podemos transitar de un amor tóxico a un amor que genera abundancia, que genera beneficios, que genera justicia social? Y ahí me iría al último, que es hablar de la herida colonial, neoliberal y clasista del dinero. Nosotras, como yo he reflexionado mucho y acompaño a los movimientos sociales, a las personas que integran la sociedad civil, a reconocer que en el sur global tenemos una herida sobre la relación del dinero y tenemos que transformarla, ¿no? La relación del dinero a veces es un lío porque no haya en la sociedad civil, pero a veces cuando llega también se vuelve un lío, también se vuelve fractura, se vuelve difícil de manejar, y creo que algo que tenemos que hacer visible, y para eso me dedico a acompañar esto, como reconocer cuáles son las heridas que tenemos con el manejo del dinero desde las personas, de yo, Perla, cómo me he relacionado con el dinero, cómo reconozco que hay una serie que para que yo pueda reconocer presupuestos, planeación financiera, proyección fiscal, herramientas fiscales, herramientas de inversión, antes de todo eso tengo que entender por qué eso me cuesta un montón, porque realmente hay una negación estructural frente a las herramientas financieras con cierto sector de la sociedad. Entonces, creo que es importante repensar cómo es nuestra relación también con el dinero como una forma de transformar la filantropía. Ya. Súper tema eso, ¿eh? O sea, nuestra relación con el dinero. Ni la persona más pobre se va al cielo, ni la persona más rica al infierno. O sea, también de ahí viene un poco cómo nosotros estamos entendiendo este tema de la relación con el dinero. Hace rato Lucy Santa Cruz estaba levantando la mano. Lucy, querida, no sé si quieras compartirnos algo, abrir tu micrófono. ¿Querías compartir algún comentario, opinión al respecto? Hola, buenas noches. No sé si me escuchan. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Aclaro, pero me gusta intervenir. Fue ahora sí un error del mouse porque es muy sensible y se quedó la mano levantada. Yo las estoy escuchando, pero muy interesantes sus aportaciones. Yo estoy con Marilu en el Parlamento de la Mujer. Tenemos años practicando y voy a hacer como un comentario como que siento yo, perdón, por así como lo entiendo y redondear lo que he escuchado de este grupo, y gracias por invitarme, Marilu, y por estar con ustedes acompañándolas. Bueno, nosotros practicamos el altruismo desde hace muchos años, el asistencialismo altruista, porque nosotras estamos constituidas y reconocidas socialmente. No tenemos quizás una acta porque no ha habido el recurso. Y así como se los digo hacia ustedes, porque somos mexicanas, así se lo he dicho y comentado como becaria de la ONU que soy. Perdón, hay muchos juguetes, hay feria. Como becaria de la ONU, lo comento siempre. O sea, hay organizaciones que somos altruistas y que sí, exactamente, han dado ustedes en el objetivo. Con esta perspectiva que llevamos en la ONU para la agenda de presupuesto y perspectiva de género para el 2030, sí tenemos que buscar alternativas para hacer un asistencialismo y un altruismo. ¿Por qué? ¿Y por qué aquí en México? Porque aquí en México, porque precisamente, o sea, hablando en lo que las demás compañeras, permítanme decirles, así de ese término, porque al fin y al cabo andamos en ese tipo de luchas,
ya sea derechos humanos, mujeres violentadas, niños, en varios ámbitos, y viendo el que pues aquí en México no tenemos ni la paridad, ni tenemos la perspectiva presupuestal tampoco, como género, ¿verdad? Nos acaban de quitar hace una semana el Congreso Federal junto con el Senado eh, justamente lo que nos correspondía o correspondía a esas organizaciones civiles que Marilu decía. Entonces, en el presupuesto entra y pusieron el asistencialismo junto con las organizaciones civiles, pocas que ellos eligieron. Creo que sí es importante que busquemos estrategias con esas redes de ayuda, cómo fomentar ese asistencialismo, ese altruismo, porque si nos vamos al dinero, como ustedes decían, y como yo también lo pienso, si nos vamos a estar como lo del sexenio ahorita, de que no es que las organizaciones civiles, pues es un desvío de recursos porque no sabemos en qué lo gastan. No, es honesto porque, bueno, estamos en el sexenio del austerismo, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos, esa pandemia ideológica quizás ahorita, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pensamos y qué es lo que pienso ahorita? Incluso lo voy a llevar en el siguiente foro que me toca el sábado en la ONU de vuelta. Esta propuesta que estoy con ustedes escuchando, de que sí tenemos que hacer estrategias, las organizaciones civiles, para el altruismo y asistencialismo para México. En lo que se llega a a un proyecto, a una agenda y hasta un proyecto bien hecho por parte de nosotros las mujeres para aterrizar algo en pro de que de esa sociedad, y que no se nos olvide que las organizaciones civiles somos la voz de México, somos las intermediarias, somos ¿qué? La justicia alternativa. Entonces, gracias por estar aquí, y sí hay que buscar estrategias, plasmarlas, hacer un proyecto, ¿por qué no? Para ver cómo hacer esas técnicas asistencialistas altruistas que tenemos que aterrizar en lo que pasa esta reforma fiscal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucy, por tu aportación. Siempre es importante conocer la perspectiva de diferentes personas y es muy enriquecedor también, pues, conocer nuestras distintas formas de amar a la humanidad, ¿no? Voy a concluir con la pregunta que nos parece a nosotros clave y han hecho referencia a esto que vamos a preguntar de una forma distinta y complementaria, ¿no? Entonces, han hablado que debería estar basado en la experiencia documentada, han hablado que la filantropía tendría que ser más profesional, ¿no? Tendríamos que también reconocer su diversidad, ¿no? La manera en que la expresamos y que contribuimos al desarrollo, que debería estar basada en los derechos humanos. Y que tendría que estar viviendo hacia la sostenibilidad, ¿no? Y que es un camino también o una forma, un mecanismo para poder lograr la autonomía, no necesariamente comprometerla. Y bueno, pero eso tendría que tenerse bien claro desde un inicio, ¿no? Integrar todas estas sabidurías que se van generando en el tiempo y en todos estos retos a los que nos enfrentamos y que nos obligan a ser creativas para poder solucionarlo, ¿no? Y reconocer también que no todas las iniciativas terminan o tienen la intención de formalizarse, porque no necesariamente la formalidad puede garantizar que logremos nuestros objetivos, ¿no? Y pues bueno, tener todo esto en cuenta también. Y bueno, yo me voy a esta pregunta porque desde Catalizador, como saben, trabajamos mucho con liderazgos emergentes, trabajamos con quienes quieren cambiar estas realidades y el contexto. Y bueno,
pues lo que procuramos es impulsar el activismo de incidencia en base a evidencia, ¿no? Crear todas estas, documentar, sistematizar, tener la información a la mano, la evidencia que nos permite decir si funciona o sabes que pudiera funcionar mejor en estos momentos o dado el contexto, pues creo que es mejor decidir de otra forma. Entonces, voy a concluir con esta pregunta: ¿cómo documentan y miden resultados de estas acciones que son muy diversas, acciones filantrópicas que realizan desde sus organizaciones? Y ahorita voy a cambiarles el orden, me voy a ir de atrás para adelante a solicitud de una de las invitadas. Le voy a pedir a Perla que por favor nos comparta su sentir y pensar al respecto. Gracias. Algo que a mí me parece muy poderoso es como también como transformar una serie de prácticas que nos han dejado, ¿no? Creo que hay una complejidad frente a que cuando se empezaron a pedir indicadores frente a los proyectos, venían mucho más del contexto de la creación del enfoque marcológico y tratando de poner en ciertas cajitas muy cuantitativas procesos de transformación social que son muy intangibles. Y creo que para mí ha sido muy relevante que dentro de la comunidad de filantropía feminista se aborde que el enfoque marcológico o los indicadores cuantitativos no pueden dar cuenta de las transformaciones sociales y políticas que no solo hace una organización, sino un conjunto de organizaciones. Y creo que algo que ha venido pasando es que se han construyendo a construir mucho más cualitativos que reflejen las aportaciones de sociedad civil a un cambio sistémico y no solo a una responsabilidad que a veces es de los gobiernos. Creo que hay algo que he aprendido es a cómo documentamos desde distintos elementos cualitativos y no solo cuantitativos los aportes que hacemos como sociedad civil, como movimientos sociales, y podemos construir otras formas de medir que sean menos ortodoxas. Yo creo que ahí la sociedad civil ha fortalecido mucho a decir el enfoque marcológico refleja que la realidad es lógica. Y realmente la realidad a veces es muy poco lógica, es muy caótica y nada lógica, ¿no? Entonces, eso implica que podamos documentar y reconocer que la documentación puede ser, por ejemplo, desde el storytelling, ¿no? El contar tu historia, el compartir cómo te transformó, cómo es tu lucha, cómo es tu causa, y reconocer que no tiene que haber como un deber ser de la documentación, sino el poder reconocer qué te hace fuerte, ¿no? Y regresamos al proceso de la autonomía, que a veces mucha de la documentación está a partir de una exigencia externa de un donante, más que una necesidad interna de decir cómo me fortalezco en mi trabajo comunitario, en mi trabajo político y social, y ahí reconozco que lo que yo necesito es compartir la historia de las mujeres del y los errores que has tenido. O sea, no solo tiene que ver desde la mirada dogmática de solo documento lo que está bien visto para hacia afuera. También es documentar desde el aprendizaje a veces de lo más doloroso o a veces de lo más penoso. Y ahí tenemos que como reconocer también los procesos, que los procesos de aprendizaje no solo tienen que ver con lo que me va perfecto o como yo lo fui cada vez más excelente, sino más bien reconocer pues aquí nos falló, aquí lo hicimos mal, aquí nos costó un montón de trabajo y tuvimos que dar 20 vueltas para aprenderlo y poder tener condiciones para que esa sabiduría desde el error tenga más cabida, ¿no? Entonces a mí me parece que acompañar desde la historia personal procesos colectivos ayuda mucho. También reconocer mucho la cosa del arte, o sea, que puede ser desde la poesía, desde el arte, desde el rap, desde el bordado, ¿no? Reconocer que hay muchas otras prácticas de documentación de las historias de los movimientos sociales o de los logros o de las dificultades de las propias organizaciones de sociedad civil y no solo desde el cuestionario prepost, ¿no? Que todas ya sabemos, ¿no? Así el cuestionario prepost da vueltas o la lista de asistencia, ¿no? Y a veces
realmente el poder compartir un bordado que tuvieron las mujeres para reflexionar juntas sobre lo que significó voltear a ver sus propias violencias y lo que significa, pues es un acto doloroso, ¿no? Y poder plasmarlo en bordados. Entonces, yo creo que ahí, pues mi invitación, mi provocación es decir, ¿cómo vamos reconociendo que los mecanismos de indicadores, los mecanismos de documentación pueden ser lo menos ortodoxos posibles, lo más creativos y recuperar en nuestras manos el arte como un mecanismo de documentación que además transforma del dolor a la esperanza, que es tan útil en estos días pandémicos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí sería mi reflexión. Quería aprovechar y agradecer porque pedí por eso tengo que retirarme, pero me da mucha emoción poder compartir con unas chelas y como con toda la reflexión compartida. Y nada, así le dejo en mi conversación. Muchas gracias. Gracias, Perla querida, por estas reflexiones que son importantes, ¿no? Y nos provoca también el pensar cómo podrían ser estas formas creativas para poder documentar y medir esos espacios que reconocemos que son importantes y que no hay forma de ponerle un número a la sensación que tienen las mujeres en este ejemplo que pusiste cuando tienen un espacio seguro entre ellas, donde pueden compartir, donde se pueden expresar, donde no hay riesgo de nada, ¿no? Ni siquiera del juicio, de valor de otras personas. Entonces, muchas gracias, hermosa. Voy a decirle a Leti, voy a provocarte ahora a ti, Leti, a que nos compartas esto que, pensando en que haces mucho énfasis en la profesionalización, porque eres parte de una organización que a eso se dedica, a profesionalizar la filantropía. ¿Cómo le hacen ustedes desde la organización en la que representas para documentar y medir estas acciones filantrópicas que realizan? Pues lo primero que les diría que recomendaría es que no tengamos miedo a medir, ¿no? Sí es cierto que nosotros trabajamos por muchos procesos cualitativos, ¿no? Que es tema de desarrollo humano, que no necesariamente se pueden traducir en una cifra concreta, en un porcentaje, etcétera. Pero tampoco tengamos miedo a encontrar esas formas de medir algo cualitativo. Y sumando a lo que mencionaba Perla, me parece que nosotras ser súper fieles a nuestra teoría de cambio, ¿no? Y aferradas en el buen sentido a eso y poder de ahí traducir estos indicadores y métricas cualitativos y cuantitativos, pero que abarquen como todo este espectro, ¿no? Que algunos nos dicen, no, es que ya tener indicadores solamente de cobertura o de gestión, pues ya es que no estás tan profesionalizado. Creo que no, porque es parte de este proceso filantrópico que he mencionado, que es de largo plazo, sistemático, permanente, y donde vamos construyendo esta serie de puentes con los diferentes sectores. Entonces, respetar que sí tenemos indicadores de gestión, que sí tenemos indicadores de cobertura, y que claro que le queremos llegar a todos los indicadores de resultados y de impacto, pero que en el camino está toda esta parte cualitativa de testimonios y que en nuestra teoría de cambio nos está diciendo a qué cambios estamos apostando, si damos un alimento de tal forma o atendemos un espacio terapéutico del otro, y creo que eso nos puede dar como muchísimo énfasis en perderle miedo a traducir eso que hacemos todos los días y de manera cualitativa en ciertos datos o testimonios muy precisos. Otra forma que yo recomiendo muchísimo en cómo medimos resultados filantrópicos es literal estar atento a todo lo que sí vamos consiguiendo a lo largo del camino, esa alianza, esa colaboración, esas horas de voluntariado, y de nuevo que no nada más nos centremos en los recursos financieros tangibles, sino también en los recursos materiales humanos y todos esos intangibles que también van siendo estas métricas de éxito donde vamos creando esta colaboración de mayor pues sí, de más largo plazo. Y me parece que también, además de perderle el miedo a medir, es también perderle el miedo a comunicar, porque me encanta esta frase de que las buenas noticias también son noticias. Y eso me parece que es en la medida en que la filantropía deje de tener este sesgo asistencialista, cortoplacista, de pues nada más los que tienen dinero dan
dinero, pues no es cierto, ¿no? O sea, todo lo que hacemos todos los días desde nuestra propia trinchera y las horas que le dediquemos a lo que dediquemos, creo que también eso es un gran ejemplo de tener aportes filantrópicos importantes. Y ya no quiero ahondar mucho más, pero el tener todo esto documentado es lo que nos va a hacer como esta permanencia a lo largo del tiempo. Y ya para cerrar, ahí voy, Snyder, ahí voy. Quiero comentarles, imagínense la foto de un fémur, de un hueso, ¿no? Un hueso del fémur, ¿no? Y encontré esta frase que me encantó, que ustedes dirían que tiene que ver un fémur con la filantropía, ¿no? Pero ahí les va, ¿no? Y cito rápidamente una lectura. Hace años un estudiante le preguntó a una antropóloga famosa cuál consideraba ella que era el primer signo de civilización en una cultura y lo relacionó totalmente con la filantropía. El estudiante esperaba que la doctora hablara de anzuelos, ollas de barro, piedras o alguna otra herramienta, pero no. La doctora antropóloga dijo que el primer signo de civilización en una cultura antigua era un fémur que se había roto, pero que se había recuperado. ¿Por qué? Porque en la naturaleza, cuando un animal es herido y se rompe una pierna, muere. No puede huir del peligro, no puede irse a un lugar seguro, no puede ir al río a tomar agua y no hay nadie quien lo cuide. Sin embargo, cuando un fémur roto se ha curado en un humano, es evidencia de que alguien se ha tomado el tiempo para quedarse con él, para cuidarlo, para entender sus necesidades personales y para vendarle la herida, lo que lo hace llevarlo a un lugar seguro y que también le ha ayudado a recuperarse. Así que esta es la mejor forma de entender que una civilización es cuando entre todos nosotros identificamos las dificultades, pero nos ayudamos a cuidarnos. Y ahí es donde empieza la civilización. Y yo creo que ahí es donde siempre se mantiene la filantropía en crear las mejores condiciones para todo mundo. Con eso cierro, así que ¡Ay, qué hermoso! Qué bonito escuchar eso y qué bonito que nos lo recuerdes porque no podemos olvidarlo, ¿no? Hay cosas que no debemos olvidar y que y es elemental y básico. Sí, no importa las veces que lo digamos, es necesario decirlo, expresarlo. Marilú, nos encantaría conocer tu opinión al respecto, que nos cuentas sobre esto de documentar y medir resultados de estas acciones. Mira, Dani, yo creo que primeramente como organizaciones de la sociedad civil, nosotros cultivamos la confianza entre las personas que apoyan nuestras acciones y la transparencia con la que nosotros realizamos estas mismas acciones. O sea, entonces, ¿cómo se miden los resultados? Por la misma gente, las mismas acciones que realizamos son los que miden. Nosotros como organizaciones de la sociedad civil, pues promovemos muchos mecanismos para ayudar y satisfacer a las gentes, ¿no? Como dice Lucy, saludos a Lucy, nosotros, bueno, somos reconocidas ante la sociedad. Por una cosa o por otra, nuestra acta no ha podido quedar consolidada. O sea, ya me imagino que ya se han de imaginar ustedes, a lo mejor también les costó por ahí algo de trabajo, que el nombre, que esto, y que la punto, y que la coma, y que bueno. Pero bueno, la verdad, los años que tenemos trabajando, pues no, el acta nos ha hecho falta a lo mejor para hacer algunos convenios, pero la acción que nosotros realizamos y lo que más nos interesa hacer no nos ha detenido por falta del acta. Sí, entonces, yo no te puedo decir en cuestión de los dineros, porque bueno, pues nosotros no recibimos dinero como tal. Como dice Lucy, es completamente altruista. Entonces, ¿cómo le hacemos para conseguir y dar? No sabemos, pero sale. Sí, entonces, yo creo que quiero poner así como un pequeño ejemplo de lo importante que son los resultados que dan las organizaciones civiles y poniéndolo de ejemplo en una empresa. Por ejemplo, una empresa cuando genera muchos empleos, cuando invierte recursos en un programa de bienestar social o dirige sus esfuerzos al diseño de algunos productos o servicios acordes a las necesidades de la sociedad en la que se establece esa empresa, bueno, pues genera mucho vínculo entre los consumidores, o sea, vínculos emocionales entre los consumidores. Y la verdad, a ellos les fomenta mucho más ventas y mucha más ganancia. Entonces yo creo que como sociedad civil, pues imagínense, ¿no? O sea, lo que nosotros damos hacia la sociedad civil,
pues claro que nos va a fomentar esa confianza, nos va a fomentar esos resultados que nosotros necesitamos ver para seguir adelante, ¿sí? Entonces, nosotros lo vemos aquí con varios empresarios que confían en nosotros sin necesidad de firmar un convenio, ¿sí? O sea, nos apoyan, nos ayudan. ¿Por qué? Porque ellos están viendo el trabajo que realizamos como organización de la sociedad civil. Y yo creo que eso es lo importante, el que te reconozca la sociedad. Hablando de cuentas de dinero, bueno, pues cómo dar los resultados, pues con números, ¿no? Lo acaban de comentar también las compañeras. Pero en tus acciones, ¿cómo dar resultados? Pues con la respuesta de la misma sociedad, ¿sí? La respuesta de la misma sociedad, de que la misma sociedad se va sumando también contigo. Tú ya la ayudaste y ella misma se va sumando a ayudar a los que vienen atrás de ella o a los que están a un lado de ella. Entonces, ¿qué más resultados queremos nosotros como organizaciones de la sociedad civil? Que el agradecimiento de la misma sociedad civil o de la misma sociedad, de nuestro pueblo, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, o sea, del trabajo que se realiza, ¿sí? Entonces, yo nomás les pongo como ejemplo eso de una empresa, lo hemos visto en las empresas, ¿verdad? O sea, la empresa ayuda a la gente, que a lo mejor nos hace deducibles de impuestos, independientemente de eso está ayudando a la gente, ¿sí? Está ayudando a la gente. Entonces, y está dando resultados. Y resultados ante la gente y resultados en su empresa en la cuestión monetaria, ¿no? Entonces, nosotros también como organización civil, pues esos son los resultados que damos, ¿sí? El apoyo y la satisfacción que la gente nos echa de ver y se suma a trabajar con nosotros, porque cada vez se suma más y más y más gente a la sociedad civil. Entonces, esa es como yo veo y la satisfacción que tenemos nosotros como sociedad civil. Muchas gracias, Marilu. Son muchas cosas que reflexionar, me vienen muchas frases. Maggie, ¿qué nos dices al respecto? Porque la labor es importante la que ustedes realizan. ¿Cómo le hacen? ¿Lo documentan o no? Sí, fíjate que desde hace tiempo tenemos distintas formas de documentar. Ha habido una tendencia, sobre todo conforme se ha ido presionando a los gobiernos a otorgar fondos específicos a causas o a temas específicos que no están atendidos por la política pública, como es el caso de los refugios. Empezó entonces la tendencia, no solamente en México, sino obviamente en otras partes del mundo, de exigirles más. Y de pronto el trabajo burocrático era grandísimo y consumía una gran cantidad de energía, cada vez más controlados los fondos, más pedacitos de evidencia más específicas, basadas justamente en todo lo contrario de lo que nos están diciendo nuestras compañeras, basadas en la desconfianza hacia la organización civil, pichicateando su contribución y el impacto, etcétera, ¿no? Para nosotros en los refugios, pues como se imaginarán, bueno, seguramente Leti lo entiende muy bien, el brindar los servicios, los múltiples servicios a una familia formada por una mujer y sus hijas e hijos que están desplazados por las violencias que están viviendo en casa y para mantener su vida en este lugar seguro de protección, pues implica una cantidad de atenciones que van desde la alimentación, desde la ropa, desde el cuidado de la higiene, los dientes, el acceso a sanitarios, el baño diario, tener champú, darles su kit de bienvenida, revisar todas las situaciones físicas, emocionales, las secuelas de las violencias, el deterioro emocional, las terapias, las gestiones, en fin, son una cantidad infinita de servicios. Hicimos un sistema y hoy lo veo a la distancia porque tenemos aproximadamente 11 años que lo hicimos. Un software y un sistema de indicadores de impacto cualitativos y cuantitativos, estableciendo los objetivos desde la llegada de las mujeres. ¿Cuál es el objetivo de estar aquí? Nos dedicamos a esto, esta es la situación que ella presentaba. Entonces, ¿cuáles eran tus objetivos y cuáles son los servicios que brindamos? Y si ella alcanzó sus objetivos, no los objetivos de la organización, ¿no? Eso por un lado. Y empezamos a hacer la curva de transformación,
con la que llegan las personas visible, porque entonces las autoridades dicen, es que no tiene caso invertir en refugios, que tienes que invertir a lo mejor 5 o 6 millones de pesos para muy poquitos grupos familiares al año, que si doy una plática de prevención a la violencia a 2,000 personas en el estadio. Claro que no hay punto de comparación, ¿no? Entonces, los impactos de 2,000 personas a lo mejor a, no sé, grupos familiares reducidos, pero porque no se entienden las cosas. Entonces, mi experiencia es que los indicadores son útiles siempre y cuando sea honesta y sincera la autoridad o la institución que los usa, los solicita y los busca. Porque también en parte del proceso y de experiencia como organización civil es que te piden indicadores, cada vez te complejizan más las cosas porque en el fondo lo que quieren es no otorgar los fondos, ¿no? Entonces, una vez que ya rompes esa barrera, ya no importa que teníamos 1,300 indicadores y que te damos en tiempo real cuántas mujeres hay en los refugios, cuántas han vivido violencia, cuántas intentaron asesinarlas, cuántas están vinculadas a crimen organizado. O sea, ya no importa eso, porque entonces lo que importa es otra cosa, ¿no? Entonces, aquí por eso me parece que es muy, muy importante saber para qué vamos a entrar a los números o al juego de los números. Y me parece que lo más importante es siempre documentar la historia de transformación, la resiliencia, el impacto en las personas, porque nos debemos a las personas, a las causas, no realmente a la gestión administrativa de un fondo. Entonces, creo que es muy importante la rendición de cuentas, creo que es muy importante dar informes y que se vean las cosas que se hacen, documentarlas incluso para guardar precedente, pero también no solo como parte de un legado, sino como parte de la transferencia de conocimiento, como parte de lo que dejamos para construir ciudadanía, capital social, democracia, país. Es importantísimo y más en el tema de mujeres, ¿no? Sin embargo, creo que no debemos caer en la trampa y en la provocación de que cada vez se nos rasguña más y se nos exige más y se quiere escudriñar más, cuando son avenidas y túneles de dinero que pasan ocultos ante los ojos de nadie y pequeñas cantidades de fondos míseros que les dan y les destinan las organizaciones civiles están pluriobservadas las instituciones que los otorgan. Estresadísimo todo el mundo de que faltó la factura, no es del día, ya pasó el mes. Es que eso no importa. Verdaderamente eso no importa. Podemos saber si se salvó la pierna de la niña, podemos saber si el bebé vivió, podemos saber si el agresor está en la cárcel. Eso sí importa. Eso sí, pero eso nadie lo tiene. Esos datos nadie los tiene. Tú vas a decir cuántas sentencias hay, cuántos agresores hay en la cárcel, cuántas mujeres estuvieron en los refugios y lograron separarse verdaderamente, cuántas órdenes de protección. Y eso sí está obligada a la autoridad. Y sí tienen fondos para eso y eso nadie lo sabe. Ah, pero que no se te pase. O sea, eso es ridículo, ¿sabes? Entonces, creo que es muy importante entrar a la rendición de cuentas bien. A los indicadores de impacto cualitativos y cuantitativos es importantísimo, el storytelling también, pero que no se nos olvide lo más importante, y el propósito. No podemos perder el eje y el propósito por el trabajo burocrático de personas que obstaculizan el trabajo, encerrándonos en problemas que no son verdaderamente el problema que queremos atender. Creo que eso es lo único que tenemos que cuidar. Gracias. Wow, Margarita, hermosa. Muchas gracias porque nos pones al final a reflexionar mucho, ¿no? Yo acá trato de rescatar en puntos lo que se ha compartido aquí y bueno, la filantropía se inculca, eso no queda duda, pero habrá que transferir nuestros saberes, ¿no? Aquí el reto es cómo construir esta ciudadanía de la que hablas y el capital social. También un poco reflexionar o mucho reflexionar sobre nuestro entendimiento del poder y nuestra relación con el dinero, ¿no? Y cómo esto puede definir la forma en que ejercemos la filantropía. Incluso voy a poner ahí el tiempo, porque si el tiempo es dinero y en nuestra participación damos nuestro tiempo y también nuestros saberes, pues bueno, eso tiene un valor y es importante y hay que reconocerlo, ¿no? Y hay que capitalizarlo para poder después medirlo. Es importante también profesionalizar ¿Puedo la forma en decir que... algo rápido? Ah, sí, dale.
perdón, que hace rato que Perla decía eso, es curioso que este legado de filantropía, o sea, hay que decir que las primeras posibilidades que tuvimos las mujeres en los siglos pasados de participar en la vida pública era donando nuestro tiempo. Era como enfermeras, como cuidadoras. Entonces, por eso, digo, además de todo lo que sí traemos esta vida y esta mala relación con el dinero, las mujeres no se evita. Entonces se espera que tu trabajo sea gratuito y no hay mayor donación de tiempo y de trabajo que las tareas domésticas, por ejemplo, que casi todas las mujeres están obligadas a hacerlo en la mayor parte de los países del mundo sin que se cuestione, de manera gratuita, sin agradecimiento, exigibles a través de violencia, de insultos, etcétera. Entonces, creo que sí es importantísimo que si vamos a ver que, entonces sí puedes salir a la calle, pero si vas a donar tu tiempo como mujer. Entonces, muchas mujeres participan en la vida pública a través de la filantropía, porque es lo que todavía en este marco desigual de estereotipos y de concepciones de la realidad, pues se ve bien que una mujer done su tiempo, pues en la iglesia, no se diga las primeras damas del DIF, todos los estados que todavía lo tienen, está bien que la mujer se dedique al voluntariado del DIF, porque las causas sociales son las causas de las mujeres. Y creo que esa es una cosa que nos mantiene también en cierto aspecto de desigualdad. Disculpa la interrupción. No, para nada, siempre es valioso escucharnos porque justo estos espacios de intercambio nos permiten también reflexionar en la forma en que hacemos las cosas, ¿no? Y cómo promovemos lo que para nosotras es importante, ¿no? Esto del entendimiento del poder, lo decía, y nuestra relación con el dinero, pues sí define la forma en que interactuamos y ejercemos la filantropía en cualquier espacio, ¿no? Y esta filantropía debe ser ética, debe ser efectiva, ¿no? Desde AFP hay pues derechos de las personas que donan. Entonces, tendría que partir de la confianza, ser transparente, rendir cuentas, hacer todo eso que señalamos y que exigimos de las instituciones que tienen recursos públicos, ¿no? De todas y todos nosotros. Es importante profesionalizar la forma en que promovemos, documentamos, valoramos justo estas acciones que están encausadas a amar a la humanidad, ¿no? Demostrar este amor por la humanidad. Y desde Catalizador Social invitamos a que su organización ame, aprenda, monitoree, evalúe, ¿no? Todas las acciones que realizan y sobre todo estas que están encausadas a promover e impulsar la filantropía desde su organización. Es necesario conocer el alcance de estos actos de amor por la humanidad en el reto de redistribuir la riqueza y contribuir a la justicia social. Así que, pues bueno, nos despedimos de este espacio. Snyder, te cedo la voz para la despedida. Muchas gracias a todas las participantes en nuestro primer conversatorio. De verdad, agradecemos bastante que nos hayan aquí hecho el favor, ¿verdad?, de estar con nosotros. Una manera de filantropía, como bien lo comentaban ustedes, de compartir saberes también es algo importante entre nosotras. Y bueno, les abrimos el espacio porque igual el próximo 16 de diciembre estaremos en nuestro segundo conversatorio titulado Acciones Locales para Cambios Globales, dedicado al tema del voluntariado. Así que bueno, estaremos también ahí por las redes sociales invitándolas a todos ustedes y también agradecer a todos el público que estuvo a través de Facebook, también a Lucy, te damos un abrazo muy fuerte por estar también atenta a nuestro primer conversatorio. Igual en el próximo tendremos a grandes invitadas y para que también estén súper atentas. Y pues nada, simplemente mandarles un fuerte abrazo virtual y muchas gracias por estar con nosotras. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Su generosidad. Hasta luego. Hasta luego.